El Fútbol Club Barcelona busca nuevo entrenador para la próxima temporada y aquí te contamos cuáles son los 5 nombres que tiene en agenda actualmente Joan Laporta y Deco para contratarlos de cara al futuro del club. El último, a criterio de fichajes.net, es el ideal para el momento actual del Fútbol Club Barcelona. Joan Laporta se ha puesto manos a la obra pensando en el futuro del Fútbol Club Barcelona, tanto en el mercado de fichajes, donde va a tener que incorporar jugadores y vender piezas importantes, como en la elección del nuevo entrenador, porque, como ya todos sabemos, Xavi Hernández, después de la dolorosa derrota contra el Villarreal, confirmó que en verano abandonaría el banquillo del Camp Nou, y esto obviamente ha generado que tanto Laporta como Deco se pongan manos a la obra pensando en el nombre propio que va a llegar para liderar el proyecto, para ese proceso de reconstrucción que posiblemente necesita el equipo, también debido a la situación económica que está viviendo. Hay que tener en cuenta que obviamente Joan Laporta y Deco tienen varios nombres sobre la mesa. En este video te vamos a hablar de los 5 que actualmente están en su agenda, 5 entrenadores de un nivel bastante alto, cada uno de diferentes rangos, pero lo que se sabe es que Joan Laporta a priori quiere un entrenador top. Para él, top es que ya haya dirigido en las 5 grandes ligas, sin importar que tenga conexiones con el club o no, y que pueda promover fútbol ofensivo. No se sabe si a priori la misma base histórica futbolística que ha tenido el Barça con Cruyff, con Guardiola, etcétera, pero sí un fútbol ofensivo, propositivo, de presión, un equipo que lleve la batuta de los partidos como el Barça históricamente ha hecho en sus mejores momentos. Por lo que estos 5 perfiles de entrenadores que gustan tanto a Laporta como a Deco encajan a la perfección dentro de lo que se quiere. Y son los 5 nombres que en este momento suenan con más fuerza para llegar al banquillo del conjunto blaugrana. Y a mi criterio el último es el perfecto para el momento actual del club. Y después lo vamos a analizar. Vamos a ir nombre por nombre analizando su situación actual y ver cómo sería su encaje en la entidad blaugrana. El primero, ya hemos hablado de él, Jürgen Klopp, quien anunció que abandonará el Liverpool al finalizar la actual temporada. Ha confesado que ha tenido mucho cansancio durante todo su proceso en el conjunto red y obviamente ha tomado la decisión de terminar su vínculo. No hay que hablar mucho de Jürgen Klopp, todos lo conocemos. Llegó al Liverpool, ha construido un equipo prácticamente desde cero, un equipo que venía bastante mal, que no competía ni por la Champions y tuvo un año de competir con la Premier, con el resbalón de Gerrard ante el Chelsea, que generó que al final se perdiera ese título, pero los años anteriores, posteriores a Rafa Benítez, si se quiere poner sobre la mesa, son bastante negativos del Liverpool. Llega Jürgen Klopp y reconstruye un equipo poderoso, que se convierte a mi criterio en uno de los mejores 5 de la última década en el fútbol europeo. Y creo que Jürgen Klopp es un entrenador idóneo para ese proceso, que el Barça está viviendo. El Barça actualmente no está entre los mejores equipos de Europa, sí que está entre los mejores de la liga. Posiblemente por su situación económica no pueda ir ni afrontar incorporaciones importantes y sí que necesita una reestructuración importante para que también a nivel económico poder percibir una buena cantidad de dinero. Y Jürgen Klopp parece ser una opción más que interesante pensando en esa reconstrucción. Obviamente, como mencionamos, no es de la escuela de Cruyff, de Guardiola, de Luis Enrique, sino que es un perfil más diferente, más de la escuela alemana anterior, de fútbol muy rápido, de transiciones, también dominando con pelota, de presión bastante alta, y eso también es lo que quiere Joan Laporta, porque recordemos que él era uno de los principales perfiles que estaba viendo Joan Laporta cuando asumió la presidencia del Barça. Era uno de los nombres que tenía apuntado antes que el propio Xavi Hernández, y ahora que se da la oportunidad, obviamente lo va a intentar. El propio Klopp mencionó que quería tener un año sabático después de terminar su etapa en el Liverpool. La intención de Laporta es convencerle de tomar las riendas del club de manera más tranquila, con un proceso sin que se le exija obviamente ganar desde el minuto 1. Esa es una de las primeras cartas que quiere jugar Joan Laporta y Deco, o uno de los primeros nombres que tienen apuntados en su agenda. Y después tienen a otro que es bastante interesante, que es Thiago Motta, actual entrenador del Bologna de Italia. Tiene contrato hasta verano de 2024. Esta temporada está teniendo rendimiento impresionante. 8 victorias, 9 empates, 4 derrotas en 21 partidos disputados en la Serie A. Es un entrenador de una idea propositiva que ha logrado potenciar a varios jugadores en su equipo, que también tiene cierta experiencia en el fútbol italiano, no solamente en el Bologna, sino en el Spezia, también en el Genoa, categorías inferiores del PSG, por lo que se maneja que es un perfil interesante. Al final, ¿cuál es el tema? De los nombres que están en la lista, es el único que tiene conexión directa con el club.
Es un entrenador que además tiene un pasado en la institución que lo ayuda a poder conocer el entorno. Un entorno que sabemos que en el Barça es bastante complicado. El propio Xavi lo habría confirmado en la rueda de prensa donde anunció su salida. Obviamente Thiago Motta es el nombre con menos peso de esta lista, que menos cosas ha ganado, pero Joan Laporta y Deco lo ven como una opción interesante debido a esa experiencia en la Serie A, por cómo juega su Boloña y al mismo tiempo por tener conexiones previas con el club. Pero obviamente, como mencionamos, posiblemente sea la cuarta, quinta opción de esta lista, siendo un entrenador con mucha menos experiencia, pero sí con varios rasgos interesantes a nivel futbolístico, que puedan darle continuidad a la idea de juego que tiene la institución. Después nos vamos a otro entrenador que es el que ha sonado con más fuerza, se puede decir, en las últimas horas. Hans-Dieter Flick, actual entrenador sin trabajo después de haber sido despedido de la selección alemana, ganador del sextete con el Bayern Múnich en una temporada que llega a media temporada y arrasa con todo el fútbol europeo. Posiblemente antes del Manchester City de Pep Guardiola, el último super equipo europeo que dominó de principio a fin una edición de la UEFA Champions League. Es el entrenador que más ha gustado a Joan Laporta desde que asumió. Fue el primero que intentó contratar para ser el líder del proyecto, antes que, como mencioné, Xavi Hernández y hasta el propio Jürgen Klopp. Es un entrenador de una idea ofensiva, de tomar muchos riesgos, presión alta, constante ataque, laterales proyectados, extremos, llegando mucho a área, un delantero centro dominante. Ya tiene una buena relación con, por ejemplo, Robert Lewandowski, con el que logró sacar un nivel impresionante, no solamente en la Champions, sino también en la Bundesliga. Y es el nombre que gusta a día de hoy a Joan Laporta. Desde Alemania ya confirman que lo siguen teniendo en agenda como el entrenador principal para poder llegar al Barça. Actualmente, como mencionamos, se encuentra sin trabajo, fue despedido de Alemania, una selección alemana que no jugaba bien. Se esperaba que él fuera ese sucesor ideal de Joachim Löw. No lo terminó siendo, fue despedido, terminó llegando Nagelsmann, quien es actualmente el seleccionador alemán. Pero Hans-Dieter Flick, creo que más allá de ese mal paso por Alemania, demostró en el Bayern Múnich que es un entrenador de primerísimo nivel, capaz de construir equipos de manera casi inmediata, como lo hizo con ese Bayern que, como mencionamos, arrasó con el fútbol europeo cuando él llega en la temporada de la pandemia. Y creo que además es un entrenador idóneo. Obviamente el tema es que no tiene tanta carrera en clubes. Nada más tiene ese contacto inicial con el Bayern. Y obviamente eso le puede llevar o le puede perjudicar. Obviamente, sobre todo a la hora de gestionar diferentes puntos importantes de su trabajo en un club, sobre todo como el Barça. Pero creo que es un entrenador de primerísimo nivel que puede demostrarlo todo y que si Joan Laporta tiene claro que quiere esta idea de juego más alemán ofensiva, Hans-Dieter Flick es uno de los principales exponentes del fútbol alemán actual. Creo que sería una muy buena decisión, un entrenador interesante, alejado de esa idea que hemos mencionado previamente, pero creo que podría confeccionar un equipo muy interesante. Nos vamos al cuarto nombre, que posiblemente junto al de Thiago Motta sea el que menos peso tenga a nivel de nombre propio, pero creo que también sería un entrenador muy bien apuntado. Recordemos, el último es el que por lo menos a mí me parece el ideal para dirigir al FC Barcelona en el futuro. El cuarto es Roberto De Zerbi, actual entrenador italiano del Brighton. Tiene mucha experiencia en clubes de un segundo nivel, Sassuolo, Shakhtar y ahora el Brighton, al que ha llevado a cumplir cosas espectaculares, clasificar a Europa, clasificar a fases de KO en la UEFA Europa League, mantenerse arriba en la Premier League sin tener una de las mejores plantillas de la competición, sin hacer una gran inversión y además siendo un entrenador que promueve esa idea de juego que tanto gusta al Barça, tener la pelota, salir de atrás, presionar arriba, juego posicional, ataque posicional, todos esos rasgos del fútbol que le gusta al aficionado blaugrana o a la institución blaugrana son los que promueve el propio De Zerbi. El gran problema con Roberto De Zerbi es que tiene contrato con el Brighton hasta verano de 2026, tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, por lo que para poder contratarlo o sacarlo del Brighton, mejor dicho, hay que hacer una inversión, pero más allá de eso, creo que en cuanto a perfil por su idea de juego, capacidad de potenciar jóvenes talentos y jugadores que están en momentos complicados de su carrera impacto inmediato para construir equipos importantes y de buen juego, prácticamente a los días de haber llegado, es un perfil que me parece idóneo para el FC Barcelona actual. Y el último nombre, el que mencioné al comienzo del video, que me parece el idóneo para el Barça, tanto para lo que necesita actualmente como para el futuro, es Thomas Tuchel. ¿Por qué creo que Tuchel es el entrenador ideal? Primero hay que mencionar que actualmente es entrenador del Bayern Múnich. No está pasando por su mejor momento el conjunto alemán, no está jugando bien. Los resultados, por lo menos a nivel nacional, no están siendo los mejores. No son líderes de la Bundesliga, donde está el Bayer Leverkusen puntuando. Creo que Thomas Tuchel es el entrenador ideal debido a su manera de trabajo. Solamente tenemos que ver ejemplos anteriores.
Fue el entrenador que llevó al PSG a su primera final y única final de Champions, hay que decirlo, jugando muy buen fútbol esa misma temporada, gestionando bien varios talentos. Después llega el Chelsea a media temporada y los convierte en campeones de Champions. Impacto inmediato de un entrenador con un equipo que jugaba bastante bien, eliminando al Atlético de Madrid y Real Madrid antes de llegar a esa final contra el Manchester City de Pep Guardiola. Yo creo que es un entrenador que, además de ese impacto inmediato, trabaja muy bien en cuanto a la idea de juego de su equipo. Le gusta dominar partidos, construye equipos muy sólidos a nivel defensivo, a nivel táctico creo que es un experto. No está tan bien valorado porque obviamente no ha tenido, vamos a decirlo así, una racha de victorias y títulos impresionantes como los Guardiola, como los Ancelotti, etcétera. Pero sí creo que es un entrenador de primerísimo nivel que en el corto plazo puede convertir al Barça en un equipo súper competitivo como lo hizo con el Chelsea, y a largo plazo puede construir un proyecto interesante, porque no podemos olvidar que en el Dortmund fue capaz de darle continuidad a varios jugadores jóvenes y convertirlos también en estrellas que después fueron vendidas por bastante dinero. Entonces creo que es un entrenador que no solamente tiene impacto inmediato en sus equipos en cuanto a su manera de jugar, sino que también apuesta por talentos jóvenes y capaz más experimentados que no están en su mejor momento, y es capaz de potenciarlos con su sistema. Y creo que eso es algo clave que necesita el Fútbol Club Barcelona actual. Y además hablamos de un entrenador que tiene experiencia y ya ganó la Champions, siendo eso una base fundamental para que el Barça pueda poco a poco volver a ser uno de los mejores equipos del mundo. Esos son los 5 entrenadores que actualmente están en la agenda tanto de Joan Laporta como de Deco para reemplazar a Xavi Hernández en verano. Como afirmamos, él mismo confirmó en rueda de prensa que se irá, y estos hasta el momento son los 5 entrenadores que tiene en la mira Joan Laporta y Deco para poder reemplazarle. Lo repetimos: Jürgen Klopp, Thiago Motta, Hans-Dieter Flick, Roberto De Zerbi, y el último que a mi criterio sería la elección ideal es Thomas Tuchel. Abajo en comentarios quiero leerte quién crees que debe ser el nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona para la próxima temporada. Los invitamos a darle me gusta al video, suscribirse al canal y darle a la campanita para estar atentos a todo el contenido que estamos publicando en el canal de YouTube de Fichajes.net.